Este día quiero compartir un mensaje de esperanza para todos los que se encuentran aislados socialmente, para todos los que se sienten solos. He titulado el mensaje de hoy, Rompiendo el aislamiento social por causa del coronavirus. Han pasado ya muchas semanas desde que el mundo fue puesto en un encierro obligatorio, siendo en algunos lugares más drástico que en otros dicho encierro. Aquí en los Estados Unidos nosotros la hemos tenido fácil, porque hemos salido y no nos han llevado a la cárcel por haber salido, tampoco nos han golpeado. Hay países donde la gente ha sido golpeada por haber salido, ha sido llevada a la cárcel. Los efectos colaterales de este encierro, de este aislamiento, no se han hecho esperar. Pues de una pandemia viral, muchas personas están experimentando una pandemia de soledad, en la cual se están volviendo depresivas. ¿Por qué razón? Sin duda, por el futuro incierto que les espera en cuanto a las finanzas. Algunos o ya perdieron su trabajo o tienen miedo de perderlo. Y si a eso le agregamos el temor de contraer el virus, esto tiene a la gente al borde del colapso mental. Pero algunos están tan cansados del aislamiento social que ya empezaron a romperlo con protestas, como ha sucedido en algunas ciudades de aquí, de los Estados Unidos. Pero ¿qué dicen los profesionales de la salud mental? ¿Cómo aconsejan ellos que se rompa el aislamiento social? Primero, dicen ellos, hay que mantener la calma, es decir, no caer en la ansiedad. Segundo, dicen, no hay que caer en la infoxicación, es decir, no consuma demasiado tiempo leyendo o viendo todo lo relacionado al coronavirus, porque eso le va a afectar emocionalmente. Dicen que si lo va a hacer, que lo haga por un breve tiempo y se concentre en las noticias relacionadas con su ciudad y en las que provengan de fuentes con credibilidad, ya que no todo lo que circula en las redes sociales es 100% verdad. Y aunque fueran verdad, no hace bien a la salud mental el pasar solo buscando noticias. Recuerde que aún en eso debemos ser temperantes. También dicen los expertos en la salud mental que en este encierro, en este aislamiento social, hay que buscar llamar a alguien, pero de preferencia en videollamada, para que así sienta que no está solo o sola. Y también recomiendan que se haga ejercicio en la casa o que salga a caminar si tiene suficiente terreno en ella y que haga ejercicios de respiración profunda. Igual aconsejan que no se quede en pijama todo el día, que se levante temprano y que se ponga ropa de calle ligera y que establezca un horario en el cual se mantenga ocupado o ocupada todo el día, pero no tan ocupado que le haga ir tarde a la cama, tan noche, porque el desvelo le va a afectar también en su salud mental. Y un último punto que recomiendan los expertos en salud mental es: aléjese de las pantallas y busque conversar con sus seres queridos. Y de esa manera estará rompiendo el aislamiento social. Pero ¿qué les parece, hermanos, si aprendemos del comportamiento
que tuvo la mensajera del Señor, Elena White, durante la epidemia que ella enfrentó allá por el año de 1894. Ella dice lo siguiente: a través de toda Nueva Gales del Sur hemos sido examinados y probados con la epidemia de gripe. Casi todas las familias han sido afectadas en las ciudades y pueblos. Hay quienes están muy enfermos. Sus vidas están pendiendo de un hilo. Nosotros oramos por los enfermos y hacemos lo que podemos financieramente y después esperamos el desenlace. En un día, la semana pasada, hubo 11 funerales. Los niños no parecen sufrir tanto como los adultos y los de edad avanzada. ¿No ven ustedes? Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Yo fui, dice, atacada severamente y no he podido asistir a las reuniones por 4 semanas. Pero no me he abandonado a la cama ni siquiera un día. He escrito mi número de páginas cada día, aunque seguí con los estornudos y sangrado de nariz. Casi todos por aquí han sufrido, pero agradezco al Señor que estoy mejorando y estoy de buen ánimo en el Señor. Haremos todo lo que podemos en el nombre del Señor. No tengo que estar desahuciada e indefensa. Y gimo y oro al ver a mis hermanos en la aflicción. El pueblo de Dios está siendo probado y examinado, y es mi deseo de ayudarlos a través de la prueba, y al hacerlo, que puedan aferrarse a Jesús firmemente, más firmemente que nunca. Así aparece escrito esto en la carta número 30 del 13 de agosto de 1894. Quisiera destacar de esta declaración las frases que están en rojo. No me he abandonado a la cama ni siquiera un día. He escrito mi número de páginas cada día. Estoy de buen ánimo en el Señor y no tengo que estar desahuciada e indefensa. ¿Por qué destaco estas palabras? Porque esto nos dice, mis hermanos, que ella nunca se desanimó a pesar de la enfermedad. Siguió luchando. Y esto que para entonces ya contaba con 66 años. Se aferró sin duda a las promesas del Señor, como también se mantuvo ocupada. Ella era una persona de alto riesgo por la edad, pero nunca se dejó dar por vencida. No dejó de hacer lo que se había propuesto cada día, pues dice que ella había escrito su número de páginas cada día. Tenía una misión que Dios le había encomendado, tenía una obra que hacer y era escribir todo lo que ahora nosotros conocemos como el espíritu de profecía. Interesante que ella dice, estoy de buen ánimo en el Señor. Así, mis hermanos, nosotros igual debemos encarar el aislamiento social. Así, en estos tiempos de pandemia, nosotros también debemos, hermanos, reaccionar. Es decir, no abandonarnos a la inacción. El pasar solo tal vez sentados frente a un televisor o el pasar tal vez sentados frente a una pantalla de computadora, sino que ser disciplinados. De esa manera superaremos el aislamiento social y no perder el ánimo. Muchas personas están desanimadas hoy. Muchas personas llaman a nuestro ministerio y nos dicen, viera qué feo se siente que vengan mis hijos y que solo dejen la comida allá afuera, porque dicen que no pueden entrar a vernos porque no quieren contaminarnos. La gente ya grande está sintiendo que le hace falta ese contacto del hijo, del nieto. Creo, hermanos, que este es un buen momento para que nosotros no dejemos que esta situación nos vuelva fríos. Miren, hoy más que nunca llamemos a nuestros seres queridos. No importa dónde estén. Si se encuentran en otro país, ahora más que nunca llamémosles. Que sientan que no están solos. Que sientan que nos tienen a nosotros. Que sientan que estamos encerrados,
pero no callados, que podemos hablar. Esto es muy importante, darle ánimo a la gente. Saben que la palabra de Dios nos dice qué debemos hacer si nos sentimos solos o aislados socialmente y sin esperanza por causa de este coronavirus. La palabra de Dios dice que si se siente uno desesperado, triste y solo, hay que decírselo al Señor. Y un ejemplo de eso es el paralítico de Betesda. Miremos cómo él encaró su soledad. Vamos a el libro o el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 7. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Mis hermanos, aquí nosotros vemos a un hombre que se siente solo. Un hombre sin esperanza. Él dice, no tengo quien me meta en el estanque. Y en esta condición había estado ya por 38 años, experimentando esa soledad sin ni un amigo que lo pudiera ayudar. Es posible que tú lleves 6, 8 semanas aislado ahí en tu casa y tienes días de no ver amigos y parientes. Pero imagínate ahora el cuadro de este hombre, 38 años, de sentirse solo. No tengo quien me meta en el estanque. Pero mientras él expresa estas palabras de desesperanza, miren la palabra que Jesús tiene para él, qué distinta. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí ustedes pueden ver, mis hermanos, que Jesús viene a ser la esperanza para él. Las palabras de Jesús son de esperanza. Y a esta esperanza es a la que nosotros debemos aferrarnos en este aislamiento social, en el cual el mundo o los gobernantes nos han colocado. Para romper el aislamiento social es necesario, hermanos, conversar, pero conversar con Jesús. Hay que hablar con Jesús. No dejemos que las redes sociales, no dejemos que cada video que está circulando nos lleve a tal punto, hermanos, que estamos bien recibiendo lo que otros dicen y lo que otros dicen y no lo que Jesús dice. El Señor dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yo soy tu esperanza. Yo soy la solución para esto. Es necesario, hermanos, hacer lo que hizo el paralítico de Betesda con Cristo. Decirle cómo nos sentimos. Hablar con Él. Y esto debemos hacerlo orando mucho. Desde que estamos en esta crisis, desde que estamos en este encierro, ¿cuántos hemos incrementado nuestra conversación con el Señor? ¿Cuántos hemos dedicado más tiempo a orar? Pregúntate, mi hermano. ¿Nos hemos conformado solamente con la oración de la mañana y la de la noche?
y allí la pequeñita que se hace por las comidas, o ha habido un tiempo para hablar con el Señor. No hay excusa para decir que no tenemos tiempo ahora. Es necesario conversar con el Señor. Como dije, estamos encerrados, pero no estamos callados y tampoco estamos sin Biblia, como para oírle a Él hablar a través de su palabra. Si tú, hermano, hermana, que me estás escuchando, a causa de esta peste destructora, de este coronavirus, sientes que tu situación es muy difícil, sientes que de esta no vas a salir, mira, mi hermano, yo te animo a que leas la palabra de Dios y encontrarás palabras allí que nunca habías imaginado, como las que escuchó el paralítico de Betesda. Hay esperanza en Jesucristo. Busquemos más de Jesús. Hablando de esta esperanza, dice el don profético, es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. El Redentor del mundo acepta a los hombres tal como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades. Es su designio dar paz y descanso a todos los que acudan a Él en busca del pan de vida. Oigan, miren ustedes, ¿quiénes son? Dice, los que recibirán paz y descanso. Los que acudan a Él en busca del pan de vida. Por es que la manera de reaccionar del cristiano en estos tiempos de crisis es muy diferente a aquellos que no son cristianos. La manera de reaccionar de un hijo de Dios es muy diferente de aquel que no lo es, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque a pesar de la crisis, el cristiano, el hijo de Dios, tiene paz, tiene descanso, porque acude a Jesús diariamente a comer del pan de vida. Dice, solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a las alturas de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria. Camino a Cristo, página 46. De manera, mis hermanos, que como el paralítico de Betesda rompió su soledad, rompió su aislamiento social, diciéndole al Señor cómo se encontraba, así nosotros hagámoslo igualmente. Pero otro personaje que nos enseña cómo debemos enfrentar el aislamiento social es el salmista David. Él nos dice lo siguiente en el Salmo 88, versículo 8. Salmo 88, versículo 8. Dice la palabra: has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. ¿Qué les parece, hermanos, este versículo? Díganme ustedes si esto no es aislamiento social, donde los conocidos dicen que están lejos y actúan como que si él tuviera lepra, pues a eso se refiere el término abominación, y donde él dice se encuentra encerrado sin poder salir. Hermanos, era tan desesperante la condición en la que se encontraba
el salmista, que lo reitera en el versículo 18 de aquí mismo, de este salmo. Miren ustedes, dice: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos pusiste en tinieblas. Ah, mis hermanos, cuando el Señor no impidió a Satanás que atribulara al mundo con la pandemia del coronavirus, tampoco le impidió que sintieran sus efectos los hijos de Dios. Y es por eso que estamos en cuarentena, como David lo estaba aquí. Pero miren, David, ¿qué hacía en la cuarentena? Versículos 1 y 2 de aquí mismo del Salmo. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Entre mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. ¿Qué les parece? El hombre aprovechó la cuarentena para hablar más con el Señor, para incrementar la oración, pues dice que lo hacía de día y de noche. Dice que oraba y le decía a Dios: inclina tu oído a mi clamor. Bienaventurados aquellos que en lo que lleva de tiempo esta cuarentena han incrementado su vida de oración. Bienaventurados aquellos que se han acercado más a Dios. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos a un siervo que en su encierro, en su cuarentena, en su aislamiento social, él buscaba del Señor. Él se hacía más poderoso en la oración. Miren el verso 13 de aquí mismo. Mas yo, dice, a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración sale a tu encuentro. Noten, de mañana. Hermanos, uno debe ser más inteligente en estas crisis y sacarle provecho a la crisis, fortaleciéndose en la fe. Este siervo dice: de mañana yo he clamado, mi oración sale a tu encuentro. Y le aseguro que ese de mañana no era por ahí por las 11 de la mañana, porque se desveló un día antes hasta las 12, 1 de la madrugada mirando una película. No, este de mañana le aseguro que era por ahí por las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscurito. La oración de este hombre salía al encuentro de Jesús, de su Padre. ¿Y por qué oraba al Señor? Porque, hermanos, él también sabía de que solo el Señor era su esperanza para su condición. Pues vean lo que dice el Salmo 142. Salmo 142, versículo 2, versículo 5. Dice así: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Noten cómo David consideraba a Jehová. Lo consideraba como su esperanza y su porción. Por eso clamaba en su aislamiento social a aquel que era su esperanza. Y dice el verso 7. Miren qué interesante este versículo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Aquí tenemos un hombre que está metido en una cueva, porque si ustedes ven arriba, el título dice que es un masquil de David y es la oración que hizo cuando estaba en la cueva.
Cuando estaba allí, hermanos, aislado socialmente, cuando estaba en la cárcel, le decía al Señor: sácame de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Cuántos vamos a alabar el nombre de Dios en los templos cuando nos saquen de la cárcel? ¿Cuántos estamos orando para que ya este virus el Señor le ponga un paro? ¿Cuántos estamos diciéndole al Señor: sácanos de este encierro, sácanos de este aislamiento social para ir a alabar tu nombre? Eso se verá cuando los templos sean abiertos nuevamente. Para los que tenemos un templo donde reunirnos, hermanos, oremos. Oremos para que el Señor nos saque del aislamiento social, nos saque de la cárcel, pero que nos saque para ir a alabar su nombre. Ojalá que para cuando esto suceda, los templos se llenen y mucha gente esté allí congregada alabando su nombre. Así nosotros miramos a David, que porque era Jehová su esperanza, le clamaba a Dios de esta manera. Y él decía: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Oh, hermanos, qué bonito va a ser el día cuando ya finalmente se termine el aislamiento social y estemos todos aquí rodeados de justos. Que estemos rodeados todos de los hermanos a quienes tenemos tiempo de no abrazar, de no estrechar la mano, de no conversar. Oh, hermanos, bonito será ese momento cuando estaremos rodeados de los justos, alabando el santo nombre de Dios. Pero debemos orar por eso. David, ese era el motivo de su oración cuando estaba allí confinado en aquella cueva. El don de profecía dice: quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, el pecado hacía todavía más difícil el encierro para David. El aislamiento social se volvía más duro cuando examinaba su vida y veía de que le había fallado al Señor. Pero miren qué interesante. Cuando uno sabe que le ha fallado al Señor, cuando uno hace una reflexión en estos tiempos de crisis de que no han dado bien con Dios, hermanos, lo que uno tiene que hacer es lanzarse a los brazos del Señor. Hay esperanza en el Señor. Así nosotros vemos acá que dice que cuando el alma se humilla y confiesa y se arrepiente, así como lo hizo David, debe estar segura de que hay esperanza para él. De manera, mis hermanos, qué bueno sería en estos tiempos reflexionar en cómo hemos andado con Dios. Gracias a Dios, muchos no nos hemos enfermado. Muchos, esa peste no nos ha tocado. A pesar de que tal vez no andábamos haciendo lo recto delante de Dios. A pesar de que a lo mejor nos habíamos descuidado en nuestra devoción con el Señor. Pero yo creo, hermanos, que deberíamos, por lo agradecidos que nos sentimos de que el Señor nos ha protegido, cambiar completamente y buscar ese arrepentimiento, buscar ese perdón y buscar esa transformación en el poder de Jesucristo. Como dice acá el Señor, hagan paz conmigo, dice. Sí, hagan paz conmigo. Isaías 27:5 dice eso. O como también cuando dice, dejen su camino
impío. Dejen sus pensamientos inicuos, pecaminosos, y vuélvanse a mí. Me gusta que dice que Él va a tener misericordia porque Él es amplio en perdonar. Amplio. Oh, abarca hasta lo más horrible que pudimos haber hecho. Abarca hasta la desobediencia más terrible que pudimos haber manifestado. El Señor es amplio en perdonar. El Señor nos quiere sacar no solo del aislamiento físico y social en el que estamos, sino que también del aislamiento espiritual en el que podemos estar. Hoy es el tiempo en que los ojos de todos tienen que estar fijos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, dice un canto que entonamos, tan llenos de gracia y amor. Mis hermanos, dice el don profético, lo que leí está en Patriarcas y Profetas, página 786, pero dice acá en El Camino a Cristo, página 53, que Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo. No prestemos oído al tentador. Antes digámosle: Jesús murió para que yo viva, me ama y no quiero que perezca. No dejemos, mis hermanos, que Satanás nos quite la esperanza. No lo permitamos. Y una de las cosas que debemos reflexionar en estos tiempos de aislamiento social es cómo lo vamos a romper cuando nos den la libertad. Y en esto creo que el leproso de Galilea es un gran ejemplo para seguir. Vamos al libro de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Dice la palabra del Señor. Y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose ante él, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le apercibió rigurosamente, despidiéndole luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La enfermedad de la lepra que este hombre padecía era una enfermedad horrible, producida por una bacteria. Era una enfermedad contagiosa y también incurable. Cubría todo el cuerpo de llagas y lo iba disolviendo en partes antes de que llegara a la muerte. La condición de un leproso era de soledad, por cuanto se le excluía de la sociedad. Tenía que vivir fuera de la ciudad, sin contacto con los sanos, en un completo aislamiento social. Aparte de eso, la persona que la padecía debía cargar también con el estigma de que estaba maldecido por Dios y que por lo tanto Dios lo había abandonado y que no debía buscar la sanidad porque no la tendría de ninguna manera. Y si las personas se acercaban
por donde él se encontraba, tenía la obligación de gritar: inmundo, inmundo, para que la gente huyera, pues su enfermedad era contagiosa. Esta enfermedad que este hombre padecía no discriminaba posición social, pues la podía padecer tanto el pobre como el rico. La Biblia registra de personas poderosas que padecieron esta enfermedad, como el general del ejército sirio Naamán y el rey Usías de Judá. De este último las Escrituras dicen lo siguiente. Vamos a 2 Crónicas 26, versículo 21. Dice el texto bíblico, 2 Crónicas 26, versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Aquí, hermanos, miramos a este rey que lo aislaron también socialmente, pues dice que habitó en una casa apartada. Lamentablemente la lepra le llegó como un castigo, pues usurpó funciones que no le correspondía hacer. El Señor manifestó sobre él su desagrado, haciendo que se volviera leproso, porque se enalteció y se puso a hacer una obra para la cual Dios no lo había llamado. Ahora, murió allí en esa casa aislado, hasta el día cuando ya no pudiera pues infectar a nadie, estuvo en esa casa. Pero volviendo a la actitud del leproso de Galilea, lo relacionado a él y su enfermedad, es interesante cómo el espíritu de profecía lo revela. Se los pongo acá. La lepra, dice, era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. La ley ritual declaraba inmundo al leproso como si estuviese ya muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmundo y su aliento contaminaba el aire. Así que tenía que usar también tapaboca, porque aun cuando hablaba el aliento contaminaba el aire. El sospechoso, dice, de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decidir su caso. Si le declaraba leproso, era aislado de su familia y separado de la congregación de Israel, y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus requerimientos. Ni aun los reyes y los gobernantes estaban exentos. Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad. Deseo de toda la gente, página 227. Así que esta era la condición del leproso. No podía permitir que lo tocaran, ni él tocara a nadie, porque se pasaba la enfermedad. Estaba analizando cómo se está reaccionando en este tiempo.
No sé si tú ya lo sentiste, pero la gente te ve que puede ser un sospechoso del coronavirus. Tú sabes que estás sano y de repente aún un hermano de la iglesia tú le quieres dar la mano y el mismo hermano no tiene la confianza de dártela porque no sabe si tú estás enfermo. Tenemos en este momento, hermanos, una peste en cierto modo parecida a la de la lepra, donde las personas tienen que ser aisladas socialmente y no deben tener contacto físico con nadie porque se pasa el virus. Así nosotros vemos que los aislamientos sociales pues han sido experimentados por hombres en la Biblia. Y aquí dice que aún los monarcas no estaban exentos de eso, los gobernantes no estaban exentos. Si eran detectados con la enfermedad, debían entregar el cetro y huir, como ya lo vimos en el caso del rey Usías. Pero sigue diciendo el don profético: lejos de sus amigos y parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y a hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyesen de su presencia contaminadora. El clamor inmundo, inmundo, que en tono triste exhalaba el desterrado solitario, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. Qué cuadro, hermanos, más espantoso. La misma persona tenía que clamar inmundo, inmundo. Lo tenía que hacer en tono triste. Pero nosotros hemos mirado aquí a este leproso que hace la diferencia. Nosotros vemos a este leproso, hermanos, que se destaca sobre todos. Aquí nosotros hemos leído que había uno que no estaba dispuesto a darse por vencido. Pues vean lo que sigue diciendo el don profético. En la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo, había muchos enfermos a quienes le llegaron nuevas de la obra que él hacía y vislumbraron un rayo de esperanza. Pero desde los días del profeta Eliseo no se había oído nunca que sanara a una persona en quien se declarara esa enfermedad. Y aquí estamos hablando, hermanos, de cientos y cientos de años de que un leproso hubiera sido sanado. Desde los días del profeta Eliseo no había habido ni una persona que fuera sanada de la lepra. Cientos y cientos de años. Así que dice, no se atrevían a esperar que Jesús hiciera por ellos lo que por nadie se había hecho. Sin embargo, dice, hubo uno en cuyo corazón empezó a nacer la fe. Ah, mis hermanos, la fe. Qué importante es la fe. Este leproso, dice, en su corazón empezó a nacer la fe, pero no sabía, dice, cómo llegar a Jesús. Privado como se hallaba de todo trato con sus semejantes, ¿cómo podría presentarse al sanador? Y además se preguntaba si Cristo le sanaría a él. Se rebajaría hasta fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo un castigo de Dios. No haría como los fariseos y aún los médicos, es decir, pronunciar una maldición sobre él y amonestarle a que huyera de los habitantes de los hombres. Reflexionó, dice. Reflexionó en todo lo que se le había dicho de Jesús. Ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. El pobre hombre resolvió encontrar al Salvador. Y aunque no podía penetrar en las ciudades, dice, tal vez llegaba a cruzar su senda en algún atajo de los caminos de la montaña, o le hallaba mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo. Las dificultades eran grandes, pero esta era su única esperanza. ¿Quién era su única esperanza? Cristo.
reflexionó en Cristo. En su aislamiento social, dedicó el tiempo a reflexionar en lo que le habían dicho de Cristo. Que Él tenía poder para sanar y que nunca había sido rechazado un enfermo que lo habían llevado a Él. Así que resolvió encontrarse con el Señor. Hermanos, esta expresión resolvió encontrarse con el Señor, encontrar al Salvador, no es otra que decidió romper el aislamiento social. Pues vean, dice el don profético, el leproso fue guiado al Salvador. Jesús estaba enseñando a orillas del lago y la gente se había congregado en derredor de él. De pie a lo lejos, el leproso alcanzó a oír algunas palabras de los labios del Salvador. Le vio poner sus manos sobre los enfermos. Vio a los cojos, los ciegos, los paralíticos y los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón. Es decir, agarró más confianza, hermanos. Se acercó más y más, dice, a la muchedumbre. Las restricciones que le eran impuestas, la seguridad de la gente y el temor con que todos le miraban, todo fue olvidado. No le importó. Estaba fortalecido en su fe. Pensaba, dice, tan solo en la bendita esperanza de la curación. Presentaba un espectáculo repugnante, sí. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con terror. Se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él ni los veía ni los oía. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies clamando: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mis hermanos, aquí es digno de destacar la humildad de este leproso. Pues dice el relato bíblico que leímos que lo hizo de rodillas. Es decir, se presentó humillado, sin pretensiones y sin exigencias. Allí prácticamente se pareció al publicano, quien cuando oraba solo decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora es interesante, la gente huyendo. Nadie quería contaminarse. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Leámoslo directamente de la Biblia, Marcos 1:41. Marcos 1:41. Dice la palabra: y Jesús, teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Hermanos, ¿qué les parece esta manera de actuar del Señor? Mire cómo el don de profecía explica esta expresión. Este momento, cuando Jesús dice: teniendo compasión de él, extendió su mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Dice, Jesús replicó: quiero, sé limpio. Y puso la mano sobre él. Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad. Los músculos la firmeza. La superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Decimos amén. Gloria a su nombre, hermanos. Este es el poder de Dios. Así obra el Señor. Qué impresionante.
Mientras los presentes se retiraban, Jesús lo toca, mostrando que Él es más poderoso que la enfermedad. Mis hermanos, nosotros vemos al Señor aquí, que Él no tenía temor de contaminarse, sino que tenía la virtud de limpiar al contaminado. El leproso dice, si quieres. Cristo contesta, quiero. ¿Por qué dijo quiero? Porque le vio que había puesto su esperanza en Él. Porque le vio que se puso bajo la voluntad de Él. Ahora, hermanos, ¿qué se espera que haga una persona que ha sido favorecida por Jesús? ¿Qué se espera que haga una persona que ha sido objeto de la misericordia del Señor? Pues sin duda que obedezca sus órdenes, ¿no es cierto? Y nosotros vemos en el verso 43 que Jesús dice que entonces le apercibió rigurosamente, despidiéndole luego. Y el 44 dice que le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Miren ustedes, despidiéndole luego. En otras palabras, rápido. Lo sana y rápido lo despide. Y le dice, no le digas nada a nadie, muéstrate al sacerdote. ¿Qué significa esto de que lo haya despedido tan rápido? ¿Por qué? El don de profecía dice por qué. Las palabras de la Escritura demuestran con qué urgencia Cristo recomendó a este hombre la necesidad de callar y obrar prontamente. Si los sacerdotes hubieran conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos inducido a dar un fallo falto de honradez. Jesús deseaba que el hombre se presentara en el templo antes de que le llegara el rumor alguno concerniente al milagro. Así se podría obtener una decisión imparcial y el leproso sanado tendría permiso para volver a reunirse con su familia y sus amigos. Había una autoridad que determinaba cuándo el aislamiento social podía romperse. Y en este caso era el sacerdote. Él determinaba, hacía la función de un médico, determinaba si ya podía ser insertado nuevamente en la sociedad. Pero interesante, Jesús le dice, luego, váyase rápido, antes que les vaya a llegar el rumor a estos, porque estos me odian tanto que cuando sepan que yo lo he sanado, van a decir que es mentira, que usted no está sanado, que usted todavía está leproso. El veredicto no va a ser honesto. Así que vaya rápido antes que oigan el rumor. Y de esa manera el veredicto sea favorable y tenga el permiso para volver a reunirse con su familia y sus amigos. Ahora, hermanos, vamos a hacer una aplicación. La historia es hermosa. Hay tantos detalles que pudiéramos extendernos aquí hablando mucho sobre esto. Pero vamos a hacer una aplicación ya. Porque todos en alguna manera hemos sido contaminados por la lepra del pecado. Todos en alguna manera, hermanos, también necesitamos ser limpiados. Y el don de profecía dice que la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocara, porque el que tocaba un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede, dice, con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano.
Pues la Escritura dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, Él no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies diciéndole con fe: Señor, si quieres puedes limpiarme, oirá la respuesta: quiero ser limpio. Así que ¿para qué esperar más? Hagamos de este aislamiento una reflexión. Veamos cómo estamos. Si todavía, hermanos, hay pensamientos sucios en nosotros, si todavía hay miradas lujuriosas, si todavía hay pecados acariciados, si todavía el vicio de la pornografía nos atenta y caemos, si todavía, mis hermanos, el vicio del alcohol nos sigue tentando y caemos. Hermanos, cualquiera sea la condición pecaminosa en la que hayamos estado, hoy es un buen momento en este aislamiento social para decidir ser limpiados de todas esas inmundicias. Jesús tiene poder para limpiarnos de la lepra del pecado. Rindámonos a Él. Digámosle como el leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús te va a decir: quiero ser limpio por la sangre preciosa que he derramado por ti en la cruz del Calvario. Mis hermanos, estamos en un buen momento para reconsagrarnos al Señor. Estamos en un buen momento para cambiar, para entregarnos sin reservas al Señor, para dejar la mediocridad. Este es un buen momento para romper el aislamiento social, viniendo a Jesús y diciéndole: si quieres puedes limpiarme. Dice el don de profecía que en algunos casos de curación Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida, pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, dice, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Hermanos y hermanas, en cuanto al pecado, todo aquel que lo confiese y le pida perdón al Señor, esa oración es contestada inmediatamente. Es posible que no te conteste inmediatamente, que te dé otro trabajo. Es posible que no te conteste inmediatamente, hermano, hermana, que te sane de una enfermedad física. Pero si le pides que te sane de la enfermedad espiritual, de la lepra del pecado, en el mismo instante el Señor te sana. De manera que, hermanos, oigamos a Jesús decirnos hoy: quiero ser limpio de tu lepra, ser limpio de tu pecado, ser limpio de tu enfermedad. Hoy es el día en que los pensamientos pueden ser purificados. Hoy es el día en que el vocabulario puede ser purificado. Hoy es el día en que las acciones pueden ser purificadas. Hoy es el día en que todos nosotros podemos ser transformados y limpiados por la sangre de Cristo. Hermanos, Él dice: quiere limpiarnos del pecado y hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así, hermanos, la historia del leproso nos dice que no hay enfermedad que Jesús no pueda curar, de manera que Jesús es nuestra esperanza para
el coronavirus, como también para el pecado que nos asedia. Pero yo quisiera animar a todos a que, como el leproso rompió el aislamiento social aquel día viniendo a Jesús, así también nosotros lo hagamos diariamente a partir de hoy. Y que también lo hagamos cuando los templos se abran. Mis hermanos, yo sé que cuando el coronavirus pase y nos den el break, porque ustedes saben que es un break el que nos van a dar, es decir, un descanso. Ya nos están diciendo que nos alistemos para otoño porque se va a unir la gripe y el coronavirus. Y los que no se lograron morir en esta, pues sin duda esperan que se muera para ese tiempo. Pero yo diría, hermanos, que nosotros, como el leproso, rompamos el aislamiento social cuando den permiso de que los templos se abran. Hermanos, que lo rompamos viniendo a congregarnos, viniendo a adorar a nuestro Dios. Y no solamente el sábado, sino cuantas veces se abra un templo para adorar al Señor, para orarle al Señor. Cuántas veces se abra un templo. Hermanos, vengamos a buscar al Señor. Rompamos el aislamiento social desde ya, también por las mañanas, buscando al Señor en oración. Hermanos, es necesario que hagamos una decisión. Muchos van a romper el aislamiento social volviendo a las cantinas. Muchos van a romper el aislamiento social volviendo a los cines. Pero ojalá que nosotros rompamos el aislamiento social volviendo a los templos. Ojalá que nosotros volvamos a congregarnos como tal vez un día lo hicimos. Rompamos todos el aislamiento social desde ya en nuestras casas, buscando a Cristo, y cuando se abran los templos, viniendo a ellos a adorar a Cristo. Yo voy a terminar con unas palabras del Señor, donde Él nos invita a que tengamos ánimo y esperanza. Y son las que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. Dice la palabra: He aquí la hora viene, y ya ha venido, en que seréis dispersados cada uno a los suyos, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, si nos sentimos solos, si nos sentimos aislados socialmente, Jesús nos dice: también yo estuve así. También mis discípulos me dejaron. Aunque se los dije que me dejarían solo, ellos podrían haber actuado diferente y cumplieron lo que les dije, porque me dejaron solo. Pero al mismo tiempo dijo Él: pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Hermano, hermana, si tú crees que de esta no vas a salir, si tú crees que esta situación tan difícil por la cual estás pasando o estamos pasando, hermanos, no hay salida. El Señor dice: no estás solo, tu Padre está contigo. Hay que conformarnos, hermanos, y aferrarnos a la promesa del Señor. Si Jesús dijo: no estoy solo, mi Padre está conmigo, tú también di: no estoy solo, mi Padre está conmigo.
Miren qué interesante. Jesús dice, se los estoy diciendo ya, para que tengan paz. Van a tener aflicción, pero confíen. El Señor nos está invitando, hermanos, a confiar. Ojalá que este día, habiendo escuchado cómo se rompe el aislamiento social, todos lo rompamos de la manera correcta. No tengamos temor. Jesús está con nosotros. Confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Yo estuve solo también. Yo también quedé en una situación donde no hubieron amigos, no hubieron compañeros. Quedé solo. Pero mi Padre, dice, estuvo conmigo. Confíen, dice el Señor, confíen. Con estas palabras de confianza, quisiera que nosotros sigamos adelante lo que haga falta de este aislamiento social. Pero es mi deseo y oración que lo rompamos de la manera inteligente, como lo rompió el leproso, como lo rompió David, que todos vengamos a los brazos de Jesucristo. Muy bien, agradecemos al Señor por esas hermosas palabras. Vamos a finalizar el culto de este día. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar las estrofas del himno 373. Nunca os rindáis. Desanimados, gracia divina tendréis. Cristo sostiene en la lucha y en su poder triunfaréis. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Que hay si os oprimen las cargas, que hay si es un brillo vivir. Ved hacia el lado risueño, vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os apoyará. Siempre confiad en su gracia, vuestra lucha peleará. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Así es, hermanos. Fiar en Jesús es lo que tenemos que hacer. Quise compartir este mensaje de esperanza porque en medio de tantos temas controversiales que he predicado, veía necesario dar algunas palabras de ánimo para algunos que sufren y que están desesperados, para algunos que están angustiados. Recuerden, fiad en Jesús. Y cuanto más dura sea la prueba, más gracia tendremos de Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque en medio de la crisis, en medio, Señor, de esta peste destructora, nosotros tenemos esperanza en ti. Nosotros hemos conocido que en ti hay
no solo sanidad de la enfermedad, sino también protección de ella. Y lo hemos experimentado, Señor. Pero yendo más allá, hemos encontrado una enfermedad que también es un virus infeccioso, el cual se llama pecado y en el cual muchos hemos caído. Hoy nosotros, Señor, hemos entendido que también de ese virus tú nos quieres sanar. Por lo tanto, te rogamos que la sangre preciosa que derramaste en la cruz nos limpie y nos lave del virus del pecado. Te rogamos, Señor, que inteligentemente en esta crisis busquemos tu presencia, busquemos incrementar nuestra vida de devoción, orando y estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en el desánimo, a mantenernos siempre con la mirada puesta en Jesucristo, nuestra esperanza. Gracias, Señor, lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.